amén. Tomen asiento, mis hermanos, y siéntese, por favor. En esta mañana agradecemos al Padre por su bendita palabra que nos bendice, que es viva y es eficaz la palabra del Señor. Y nos da la fuerza, el aliento y la fortaleza, mi hermano, mi hermana. Confíe en la palabra, vaya a la palabra, estudie la palabra, mi hermano. Medítela y esté también caminando conforme a lo que el Señor le vaya enseñando en la bendita palabra de Dios. Así que le invito, mi hermano, a confiar. Vienen cosas tremendas y terribles que van a suceder, mis hermanos, este año, pero si usted se acobija bajo las sombras del Altísimo, no va a pasar nada. Así que manténgase en el Señor y trate, mi hermano, de caminar conforme a la palabra de Dios y agradar al Señor sobre todas las cosas, mi hermano. Porque el diablo, Satanás, dice que está como un león rugiente, está al acecho, mi hermano, para que usted se descuide un poquito y mire, ¡fum!, lo va a querer devorar o va a quererlo perturbar grandemente. Así que mientras se mantenga la palabra, no hay ningún problema. Mientras usted se salga, mi hermano, sí te puede tener problemas. Por eso es importante, le dijo el Señor a Josué, de día y de noche vas a meditar en este libro, porque entonces te irá bien y harás prosperar tu camino. Pero mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Así que dice que aquel día el Señor llegó a la casa de ¿quién? De un gobernador que era ¿qué? Fariseo, dice la palabra de Dios. E invitó a muchos este hombre, porque sin duda era una persona que tenía la posibilidad, ¿verdad? Y dice que había mucha gente y la gente estaba ¿qué? Acechando al Hijo de Dios para ver qué es lo que hacía, ¿verdad? Entonces estaban en contra de Jesús, estaban en contra del Hijo de Dios, no aceptaban la enseñanza, no aceptaban la doctrina de Jesucristo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿era qué? Era una promesa para Israel. Desde el Antiguo Testamento se había dicho y se había hablado de cómo el Hijo de Dios iba a venir, iba a transformar, iba a cambiar también la vida, hermanos, pero dice que los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Así que todo esto les chocó ¿a quién? A los fariseos principalmente. Así que los fariseos eran una secta que conocía la palabra de Dios, pero se basaban más en las tradiciones de los hombres. Y esas tradiciones hacían un lado la palabra de Dios o el mandamiento de Dios, invalidando también la palabra de Dios de esa forma y de esa manera. Así que el Señor muchas veces los confrontó con esa palabra. Y esta gente ya estaba ¿qué? Al acecho, dice la palabra de Dios, viendo qué hacía el Señor Jesucristo. ¿Y era día qué? Era día sábado, de reposo, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿estaba qué? Prohibido hacer cualquier cosa en el día de reposo, en el día sábado. No era permitido que la gente, de una forma u otra, mis hermanos, ni siquiera caminara, tenía que estarse en la casa y mucho menos sanar en el día de reposo. Por eso el Señor les hace una pregunta a estos hombres. ¿Es lícito sanar en el día del reposo? Y les hizo la pregunta. ¿Y qué pasó? Ellos dijeron nada, se quedaron ¿qué? Seriecitos y callados, hermanos, ¿verdad? Así que este hombre tenía una enfermedad. Dice la palabra de Dios que era ¿qué? Este hombre, hermanos, este hombre dice, era hidrópico, dice. Así que esta enfermedad, hermanos, que tenía, era como una hinchazón en su cara, ¿verdad? Que tenía este hombre. Haga de cuenta que los líquidos, por eso la palabra hidro es agua, ¿verdad? Y hidrópico es la cara. Tenía como desfigurada la cara este hombre por causa de una enfermedad. Es como cuando a alguien le fallan los riñones, pues el cuerpo comienza a llenarse de agua, ¿verdad? Pero este lo tenía ¿dónde? En la cara, dice la palabra de Dios. Porque era hidrópico, dice la palabra de Dios. Entonces significa que estaba lleno de ¿qué? De agua, ¿dónde? En la cara. Es lo que significa la palabra hidrópico. Y de esa forma, de esa manera, el Señor lo miró y el Señor se compadeció de él. Y de tal manera que este hombre, dice la Escritura, la palabra de Dios, el Señor le hizo una pregunta a los fariseos. ¿Y los fariseos qué hicieron? Se quedaron callados, dice la Escritura, ¿verdad? Mas ellos callaron y dice, y él tomándole, le sanó y lo despidió. Se dice que este es un milagro extraordinario que Cristo hizo delante de ¿quién? De los fariseos y también delante, mis hermanos, de mucha gente que estaba ahí alrededor de esa invitación. Así que de esa forma el Señor Jesucristo
confronta y hace un milagro maravilloso, extraordinario. Y la pregunta fue, ¿verdad? ¿Es lícito? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí, mis hermanos? Sucedió que el Señor le dijo, si ustedes tienen misericordia por los animales que caen en un pozo, ¿cuánto más, dice, debemos nosotros tener compasión y misericordia por ese hombre, por esa mujer que se encuentra enferma y ayudarle aún en el día de ¿qué? De reposo? Tienen que tener misericordia porque el hombre y la mujer fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Tienen la imagen y la semejanza de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿de qué habló el Señor? De misericordia. Y les habló que tenían que tener misericordia y que la misericordia de Dios estaba por encima de ¿qué? De las tradiciones de los hombres. Y que deben de ¿qué? De obedecer más la palabra de Dios y manifestar más el amor de parte de Dios cuando hay un problema y hay una necesidad grande en las personas y usted puede hacer algo por esa persona, mi hermano, pero la tradición se lo impide, pero es mayor el mandamiento que nosotros debemos de ¿qué? De obedecer al Señor. Si me amáis, decíamos el versículo de San Juan 14, 21, ¿qué dice? Guardará mis mandamientos, ¿verdad? El mandamiento es mayor, hermanos. Y mi Padre se manifestará a él y yo los amaré también y yo me voy a manifestar a ustedes, dice el Señor, ¿verdad? Así que el principal, hermanos, el principal mandamiento es el amor. El amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo y el amor hacia nosotros mismos. Y el amor también se debe manifestar ¿cómo? Pues sirviendo al Señor. ¿Sirviendo a quién? Al Hijo de Dios. De tal manera, mis hermanos, que Él nos da una enseñanza. El siguiente punto es una enseñanza que nosotros debemos de ¿qué? De meditar y atesorarla cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ese es un verdadero seguidor y un verdadero siervo del Hijo de Dios. Fíjese lo que dice el versículo número 7. Dice, y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, le refirió a los convidados una parábola o una enseñanza, diciendo, cuando fueres convidado por alguna de las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otros más distinguidos que tú te esté ¿qué? Convidando. Y viendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Muy bien. Entonces, hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender, el lugar donde usted se sienta, mi hermano, representa lo que usted es y lo que usted tiene en su vida y en su corazón. ¿Qué lugar usted en este caso busca? ¿Qué lugar busca para sentarse? ¿Y de qué forma usted está representando que su corazón es humilde o es arrogante o es soberbio? Entonces, ese lugar, hermanos, principalmente cuando dice el Señor, cuando vayas a una fiesta y que te vayan a convidar, ese lugar, dice, si tú te sientas en medio, está representando que tienes un corazón orgulloso, soberbio y altivo. En cambio, si tú vienes y te sientas en el último asiento, representa que tú tienes un corazón humilde delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el Señor. De acuerdo a lo que hay en tu corazón, vas a actuar y vas a moverte de acuerdo a lo que hay en tu vida y en tu corazón. Eso se va a presentar en cualquier lugar donde tú vayas y estés sentado con ese tipo de personas o ese tipo de gente, ¿verdad? Así que eso es lo que había sucedido. Así que debemos entender el tipo de servicio que se va a dar o que se va a realizar. Así que el lugar donde tú te sientas o te acomodas, hermanos, das a entender qué tipo también de servicio eres o puedes significar. ¿Qué buscamos? Algunos grandeza. La verdadera grandeza es cuando nos damos cuenta, usted y yo, mis hermanos, que la única manera es que sirviendo con humildad a los demás. Es la verdadera ¿qué? Grandeza. Así que el carácter de una persona, de un siervo de Cristo Jesús, ¿cómo se manifiesta? Primeramente tiene que ser un hombre o una mujer cooperativa. Ese es un siervo del Señor.
2, debe de ser amable, dice la palabra de Dios. 3, hermanos, debe de ser una persona piadosa, como lo hizo el Señor Jesucristo. 4, mis hermanos, debe de ser servicial. Ese es un ¿qué? Un siervo del Señor Jesucristo, que ha entendido, mis hermanos, lo que es la humildad en el Señor y en el servicio. También debe ser justo o justa, si es mujer, ¿verdad? Debe ser una persona íntegra, hermanos, ¿verdad? Intachable, que no se le esté señalando ningún problema, ningún defecto a ese hombre. Ese es el verdadero siervo de Dios. Debe ser leal a la palabra de Dios y al Hijo de Dios. Debe ser honesto, humilde, hermanos. Y, hermanos, debe también ser una persona inteligente y sabia también. Ese es el verdadero siervo de Dios, y ese es lo que el Señor pone, hermanos, como nuestra meta para llegar a ser un verdadero siervo del reino de los cielos. Para que nosotros realmente manifestemos la gracia y el amor de Dios y representemos a Cristo en este tipo de generación que estamos viviendo, tanto usted como yo. Y es lo que el Señor pone, ¿qué? Pone la vara alta. Mis hermanos, nosotros queremos que esté muy baja, pero el Señor dice este es el verdadero siervo. Y esta es la verdadera sierva que se debe ver dentro de ¿dónde? De la congregación de la iglesia. Así que debemos de ser ¿qué? Una iglesia servidora. Tenemos que ser una iglesia que sirve. Usted tiene que ser un siervo que sirve, hermanos. ¿Para agradar a quién? Al Hijo de Dios. Porque su modelo es ¿quién? Jesucristo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida, ¿por quién? Por muchos, dice la palabra de Dios. Entonces, ese es el ¿qué? Ese es el modelo que se nos presenta dentro de la iglesia, pero también el Señor aprovechó para a todos darnos una enseñanza de lo que debe ser un verdadero ¿qué? Siervo de parte de Dios. Así que debemos de ser una iglesia servidora. La iglesia que tiene la característica de servir, hermanos, es la iglesia que va a crecer y la iglesia que va a impactar en esta generación. La iglesia que sirve. La iglesia que es una iglesia servidora, mi hermano, mi hermana. Como siervos del reino de Dios, usted y yo, mi hermano, debemos de más de preocuparnos en nosotros, hermanos, por prestar el servicio a Dios y a los demás. Como siervos de parte de Dios. ¿De qué hemos de preocuparnos? Por prestar el servicio a Dios y a los demás. Más, hermanos, que otra cosa. Y eso tiene que ver o equivale a buscar también el reino de los cielos. Porque en vez de nos preocupamos más por las cosas vanas de esta vida, nos preocupamos más por otras cosas que no debemos estar tan preocupados, mi hermano, mi hermana. Porque Dios prometió que si usted y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas Dios las va a añadir, dice la palabra de Dios. Y si las cosas las va a añadir, y Dios dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, entonces ¿qué tenemos que hacer? Caminar por fe, tomar las cosas por fe, mi hermano, y servir por fe. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Porque la gente en vez de estar más preocupada, mi hermano, es que tengo muchas cuentas y necesito mucho trabajar. Y hermano, y no es que no va a trabajar, pero hermanos, hay cuentas que ni siquiera son de usted, que son de la hija, que son del hijo, que son del pariente, y usted quiere ayudar, y qué bueno que los quiere ayudar, hermanos. Pero en vez de ayudar a la gente, hermanos, es dañarlos y lastimarlos. Hay que enseñarles, hermanos, que tienen que esforzarse y trabajar esa gente para que si se echaron una cuenta o quieren estudiar, ellos deben de buscar cómo sacar sus fondos y cómo ellos trabajar para sí mismos, pero no depender de fulano, de sutano, perengano, o depender de usted, mi hermano, mi hermana. Usted enséñeles a ese tipo de gente cómo deben de qué, de servir y de trabajar también, y cómo ayudar también, mis hermanos. Solo solamente estirar la mano, y tú trabaja por mí, y tú dame para esto, y tú dame aquello. Hermanos, eso no es lo correcto. Le está dañando a su hijo o a su hija. Y el Señor dice, tú debes de ser un ¿qué? Servidor. Debes de servir, ¿verdad? Y si usted sirve, el Señor dijo, yo te voy a sustentar y te voy a bendecir y te voy a ayudar. Así que mis hermanos,
Es como con lo que usted y yo tenemos que hacer. Así que el Señor se encuentra en esa casa, mis hermanos. Y en esa casa sana a un hombre con hidropesia y una enfermedad que inflama su cuerpo y también su cara, ¿verdad? Así que el Señor les dice, si ustedes ayudan en el día de reposo a los animales, cuanto más debemos de ¿qué? De ayudar a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza del Padre. Así que, versículo 7 dice la palabra de Dios. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, le refirió a los convidados una parábola diciendo, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sé que otros más distinguidos que tú estén ¿qué? Convidados. Así que observó el Señor. Y como buscaban cómo buscaban la gente los primeros ¿qué? Asientos. Los lugares de mayor ¿qué? De mayor honor, mis hermanos, es lo que significa, ¿verdad? Imagínense, hermanos, el creyente cristiano que busca los lugares dentro de la iglesia de mayor honor. Aquellos que se les invita a servir con niños en la cuna, en las ven, en el aseo, pero ellos no quieren ese lugar. Ellos quieren el lugar de mayor honor. El lugar donde nos podamos ver, que yo toco, que yo canto, mi hermano, que yo tengo la oportunidad de tener pues digamos un ministerio de alabanza. Hermanos, esos son los lugares de honor. Pero esos lugares, hermanos, es Cristo quien debe de permitirte a ti que subas a ese lugar. Tú debes de buscar los lugares que más que de menos honor. Porque lugares de menos honor, hermanos, significa que tú has aprendido lo que el Señor te dice. ¿Qué te dijo el Señor? Cuando vayas a una fiesta o cuando vengas a la iglesia, no busques que te den los puestos de mayor honor, sino allá, siéntate. Si nadie quiere servir en el aseo, levanta la mano y tú dices, yo quiero, Señor, ayudarte ahí. Si nadie quiere cuidar niños allá en la cuna, levanta la mano. Y tú dices, yo quiero, Señor. Si nadie quiere, hermanos, ayudar en la cocina, usted diga, yo quiero, Señor. Pero si buscamos los lugares, hermanos, de mayor honor, ya aplicándolo a la iglesia, entonces, hermanos, estamos manifestando un corazón orgulloso, soberbio, altivo y arrogante. Porque queremos los lugares de mayor honor. Y esos lugares, dice, están reservados por el Padre Celestial. Si el Padre te mira que eres apto para subir a ese lugar, entonces Él va a poner el momento, la hora y el día. Pero tienes que empezar a buscar primeramente los lugares de menos honor. No busquen los lugares de mayor honor. Busca los lugares de menos honor. Aquellos que nadie los quiere, aquellos que nadie se preocupa, aquellos que no les interesan ni los niños, ni la cocina, ni le interesa el aseo, ni le interesa las ven. A esos, di tú, aquí estoy yo, Señor. Levanta la mano, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿de qué trató el Señor? Del servicio. ¿Cómo debes servir y cómo Dios te va a llevar de victoria en victoria, de gracia en gracia y de bendición en bendición? ¿Verdad? Pero tienes que mostrar primeramente que estás dispuesto, hermano, hermana, a servir si es necesario en los lugares de menos honor. En lugares de menos honor, hermanos. Y, hermanos, ¿por qué? Porque miraba, dice el Señor, cómo los hombres se buscaban y trataban de sentarse en los lugares de ¿qué? De mayor honor. Y esos están reservados, dijo el Señor. Están reservados para gente que en el reino de los cielos, hermanos, están ¿qué? Están calificados porque ya pasaron, hermanos, la prueba y son hombres que Dios los va a levantar y los va a poner ahí porque son ¿qué? Personas humildes.
Cuando se ponen personas de ese tipo de personas, causan un problema y causan un caos. ¿Por qué? Porque son orgullosos, soberbios, altivos, arrogantes, hermanos. Y cuando se les manda a limpiar el patio de afuera, te menosprecian. Cuando te mandan a tirar la basura, no quieren porque ellos sienten que tienen un honor más grande que los más humildes. Y eso, dice el Señor, no es en el reino de los cielos. En el reino de los cielos es diferente, es lo que dice el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar los lugares, hermanos, más bajos por iniciativa propia. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Aunque el mundo te diga, o tu casa, tu familia, tú mereces estar allá, tú mereces hacer esto, tú mereces. Dice Jesús, no. Tú mereces el último lugar. Es lo que dice el Señor. Tú mereces el último lugar. No mereces estar todavía ahí, en esos lugares de honor. Esos están reservados por el Padre y el Padre va a saber a quién va a poner ahí. Así que no te adelantes. Tú ven y siéntate y busca el lugar de menos honor. Busca el lugar donde no se te va a ver, donde ni siquiera se te van a dar cuenta que tú estás sirviendo allá. Ni siquiera van a dar cuenta que tú estás ayudando, apoyando en eso. No busques los lugares de honor más grandes, dijo el Señor, ¿verdad? Así que aunque el mundo te diga, tu tío, tu familiar, tu pariente, es que tú mereces, ¿verdad? ¿Por qué no estás tú ahí en ese lugar? Porque Dios no me ha puesto ahí todavía, ¿verdad? Yo voy a seguir sirviendo ahí. Yo voy a seguir sirviendo en lo que Dios me dice que Dios debe de servir. ¿Y voy a qué? Disponerme para servir. Así que, mis hermanos, hay muchos lugares todavía que usted puede servir. No los menosprecie, mi hermano, porque eso está manifestando lo que hay en nuestro corazón. Usted levante la mano y diga, amén, yo quiero, Señor, lo que el hermano o la hermana no quiere. Así que, un líder o un servidor se humilla a sí mismo. ¿Qué hace el servidor? Humillarse a sí mismo. Y dice, más cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás que gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Tendrás que gloria delante de aquellos que se sientan contigo en la mesa. Nuestra vida, hermanos, como siervos de Cristo, y como el Señor nos muestra, ¿verdad? En su vida se está diciendo, de acuerdo a los patrones, vive de acuerdo a los patrones del reino de los cielos. Y conforme se maneja el reino de Dios. Y esa manera es como se maneja el reino de los cielos. Los patrones del reino de los cielos son diferentes de los patrones del mundo. Toda la gente anhela, si trabajas, anhela los mejores puestos. Y anhela también los lugares más altos. Toda la gente que trabaja, mis hermanos, en maquiladora o donde trabaje, siempre anhela los mejores puestos. Pero, hermanos, en el reino de los cielos es diferente. Para que tú llegues a un puesto en el reino de los cielos, tienes que aprender primeramente a ser un ¿qué? Un servidor, un siervo. Y no llegar y anhelar primeramente los lugares de mayor honor, sino los lugares de menor honor. Servir, hermanos, para el reino y para Jesucristo. Y cuando menos piensa, el Señor te va a decir, ahora ya, mijo, deja eso ahí, y ahora ven y siéntate aquí a la mesa, o vente al lugar de un honor mayor, porque ya mostraste que vas siguiendo la enseñanza de Jesús, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar ¿qué? Descanso para su alma. No te preocupes por lo demás. Todo llega ¿a qué? A su tiempo, mi hermano, mi hermana. Por lo tanto, preocúpate primeramente de ¿qué? De agradar a Dios. Muy bien.
Proverbios 15:33. Dámelo por favor, Verónica. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza. ¿Qué es enseñanza? El temor de Jehová. ¿De sabiduría? ¿Qué? De sabiduría. Y la honra, dice. Ok, ese es el punto principal. La honra precede la humildad. Entonces, hermanos, honrar a Dios en los lugares de menos honra te precede la, ¿qué? La humildad. O sea, viene la grandeza para ti. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo de acuerdo al reino de los cielos. Entonces, Dios nos dice cómo vas a alcanzar la gracia, la misericordia de parte de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar? Si Cristo es mi Señor y Jesús es realmente mi Señor, pero si yo digo, no es Cristo mi Señor, o digo, sí es Cristo mi Señor, pero en mis hechos estoy negando que Cristo es mi Señor, entonces hay una contradicción entre nosotros mismos, hermanos. Porque yo digo, sí, Cristo es mi Señor, pero la hora, cuando el Señor nos manda a hacer algo, ahí ya no es mi Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero los lugares más que de más honra, y en los lugares de menos honra lo desecho. Entonces, vamos a ver Mateo 6:24. Dame Mateo 6:24, por favor, Gaya. ¿Qué dice? Ninguno puede que, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y está hablando de que nosotros no podemos tener dos señores, porque en veces nosotros queremos ser el mismo Señor de nosotros. Y usted quiere ser el Señor de usted mismo, pero usted, hermanos, si entró al reino de los cielos y ya recibió a Cristo como su Señor y como su Salvador, ahora usted es un siervo. Yo soy un siervo. Somos siervos del Hijo de Dios. Pues somos ¿qué? Para servir al Señor y para servir en su nombre a aquellos que necesitan de la misericordia y de la bondad de Dios. Porque somos ¿qué? Siervos. Y como siervos estamos nosotros, hermanos, dispuestos a servir al Hijo de Dios. Debemos de estar dispuestos. Y, hermanos, aunque no me guste y aunque no quiera, dice la palabra de Dios que nadie puede servir a dos señores. Hermanos, un día el corazón de Nabucodonosor se saltó, se llenó de orgullo, de soberbia. Hermanos, ¿y qué cree que hizo Dios con este hombre? 7 años lo mandó a comer ¿qué? Hierba, como animal, hasta que reconociera que Dios pone, que Dios quita, y por la gracia de Dios, él debe de ¿qué? De darle la gloria a Dios. ¿Por qué pasan tantos problemas en la tierra? En todo lo que viene siendo nuestra República Mexicana. Porque el hombre quiere ser su propio Señor. Y nunca le da la gracia, la gloria, la honra, la alabanza al Padre. El hombre quiere vivir como él quiere, hermanos. Y sí, puede ser bendecido un tiempo. Pero al rato viene la caída, y una caída terrible y muy fuerte para ese hombre, para esa mujer. ¿Por causa de qué? De la soberbia, la arrogancia y la altitud, hermanos, vanagloriosa que en veces muestra el hombre. Dentro del reino eso no cabe, hermanos. En el reino debe ser un hombre humilde, una persona dispuesta a lo que su Señor le llame y le diga. Eso es lo que debe ser dentro del reino. Así que Jesús nos muestra su autoridad y su poder y su misericordia. ¿Cómo? Tomando el lugar más bajo, hermanos. Él lo tomó primero. ¿Cuál era el lugar más bajo? La cruz. Ahí iban los peores, hermanos. Era el lugar peor. Porque ahí iban los asesinos, los violadores, los matricidas,
los que eran lo peor de la, digamos, de la humanidad, iban a ese lugar para ser crucificados. ¿Qué hizo Jesús? Tomó ese lugar por usted y por mí también. Porque ese lugar a usted y a mí nos esperaba. Por eso Cristo Jesús ganó un ¿qué? Ganó un lugar, mis hermanos, y ganó un nombre. Dice la palabra de Dios. Dame Filipenses capítulo 2, versículo 5. Así que, mis hermanos, aprendamos, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Dame el siguiente. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ese es el lugar que tomó Jesús. Por usted y por mí. El lugar, hermanos, de más baja escala para morir. Y lo tomó por usted y por mí. Dice el Señor, debe haber esta actitud en cada uno de ustedes. Así debe de ser como el Señor. Deben de estar, ¿qué? Como siervos, buscando los lugares, hermanos, de menos honra. No busquen los lugares de mayor honra. Eso no les va a traer poder a ustedes. Así que, mi hermano, la fuente de poder de una iglesia está en 4 cosas. Compañerismo, mi hermano. Unidad dentro del cuerpo de Cristo, mi hermano. Y debe de ¿qué? Prestar servicio siempre al Señor. Esa es la fuente de poder de la iglesia. Esa es la fuente de poder de usted, mi hermano y mi hermana. Cuando usted y yo, mi hermano, buscamos ese compañerismo sincero y verdadero. Cuando no nos menospreciamos los unos a los otros. Cuando no estamos juzgando, criticando al hermano, a la hermana. Cuando no estamos nosotros señalando con el dedo al hermano, a la hermana, porque hizo esto, aquello, lo otro. ¿Qué hacemos? Buscamos compañerismo, orando, suplicando a Dios, que si usted mira una falta al hermano, a la hermana, ¿qué hace? Ora. ¿Qué hace? Lo pone en las manos del Señor, mi hermano, mi hermana. Suplica misericordia por el hermano, por la hermana. Entonces, esa es la fuente de gracia, de poder que va a operar en usted, hermano y hermana. ¿Qué tenemos que tener? Compañerismo. Unidad en la iglesia debe estar unida, mis hermanos, en el mismo pensamiento, en la misma actitud y el mismo propósito. El propósito principal de la iglesia, mi hermano y mi hermana, es honrar, exaltar, glorificar el nombre de Cristo y obedecer, mis hermanos. Fue obediente hasta la ¿dónde? Hasta la muerte. Y luego dice, ¿muerte de qué? De cruz, dice la Escritura, la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros debemos ser obedientes. ¿Qué se nos manda a la iglesia? Vayan por todo el mundo y lleven o prediquen esta palabra. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, esa es que la mayor encomienda que se nos ha dado a nosotros como iglesia, mis hermanos. Y una vez que la iglesia se reúne, debe mostrar que amor, compañerismo, debe mostrar, mis hermanos, una actitud, hermanos, ¿de qué? De unidad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos siervos del Hijo de Dios. Venimos ¿qué? A servirle a Jesucristo, mi hermano y mi hermana. Venimos nosotros como hijos de Dios a caminar bajo la enseñanza y bajo ¿qué? El compañerismo de Cristo Jesús. El servicio debe ser ¿qué? Con humildad al Señor. Siempre con humildad. No molesto ni enojado. Que me mandaron a cuidar niños. Y a mí no me gusta cuidar niños. ¿Qué debe ser? Me voy a gozar. Me voy a deleitar. Voy a dar lo mejor para ayudar a estos niños. Me mandaron... No le hace. Voy a lavar trastes aunque me traigo las uñas muy largas, me las acabo de pintar, pero me mandaron allá a lavar trastes. ¿Qué va a hacer, hermano? Con gozo, con alegría.
¿verdad? ¿Qué le hace? Mañana me las vuelvo a poner, las uñas, no, eso no es ningún problema. Le voy a servir al Rey, le voy a servir al Señor Jesucristo. Me mandaron allá a limpiar, a todos los músicos nos mandaron a limpiar allá afuera, ¿verdad? No, que vamos a gozarnos, ¿verdad? Con la pala ahí, cantando y alabando al Señor y glorificando el nombre de Dios. Vamos a dejar este lugar precioso, hermoso para la gloria del Señor. Hermanos, esa es la actitud que el Señor quiere ver en cada uno de ¿quién? De nosotros. Esa es la forma en que vamos a agradar a Dios. Y esa fuente de poder, hermanos, va a venir sobre su vida. Lo va a bendecir, lo va a ayudar, lo va a transformar. Será una persona, un hombre, una mujer llena de la presencia, de la gloria de Dios. Muchos, dice la palabra de Dios, van a suplicar tu favor, mi hermano. Muchos van a pedir tu consejo, dice el libro de Job, hermanos. Pero cuando estamos con una actitud amargada, mi hermano, una actitud llena de rencor, de odio, de coraje, siempre quejándonos, es que a mí no me mandan, es que a mí no me piden, es que esto, hermanos, usted sírvale al Señor con gozo y alegría y la bendición vendrá cuando menos lo espera. Amén. Así que dice la palabra de Dios, que Él sirvió con humildad, el Hijo de Dios. Tomó la figura, dice, de nosotros y murió por nosotros. Mi hermano, se humilló a sí mismo. Así que el término se humilló, mis hermanos, utiliza el Señor ahí en el versículo 11 de Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Entonces cuando dice se humilló a sí mismo, está tomando este término, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? Y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Y es por eso, dice, que el Hijo de Dios, mis hermanos, llegó y, hermanos, ganó un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. En la historia de ¿qué? De los discípulos, mi hermano. Así que Filipenses dice, cuando tú hagas el servicio para Dios, versículo 3, dame el versículo 3 de Filipenses, por favor. Dice, cuando tú hagas el servicio, ¿cómo lo debes hacer? ¿No hacerlo por qué? O por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, ¿verdad? Entonces, cuando sirvas al Señor, no lo hagas para contender, ni para vanagloriarte. Es que yo soy el que me muevo aquí, el teje-maneje. No, hermano, el que lo mueve es el Señor, el Espíritu Santo. El que maneja la iglesia es el Señor, no es el hombre. Así que olvídese. El pastor, hermanos, es un siervo también del Señor y de ustedes también. No es el pastor no es Señor aquí, el pastor es siervo. Es que es un servidor también y que sirve también mi hermano y mi hermana. Así que, ¿usted qué debe hacer cuando hace las cosas? Sin contender. Y luego, sin estarse vanagloriando. Haga las cosas para el Señor y no para ¿quién? Para los hombres. Hágala. Ese es un verdadero ¿qué? Siervo del Señor. Y a eso se nos manda mi hermano, a ser verdaderos siervos del Señor. No hagas por contienda ni por vanagloria. El punto principal es estar ¿qué? Contento donde Dios te ponga. Este es el punto principal. Que usted esté contento, alegre, mi hermano. Que esté con la mejor sonrisa, mi hermano, mi hermana. Que esté gozándose, deleitándose, hermano, hermana. Que si nos mandaron allá y está el sol muy fuerte y nos mandaron allá y fuimos a evangelizar, pues con gozo, hermano, y con alegría, ¿verdad? Lo que se le ofrezca, señora, señor, necesita oración, necesita que oremos por alguien, me permite compartirle la bendita palabra de Dios, estamos listos para darle la palabra de Dios, para decirle cuál es el camino para entrar al reino de los cielos, para decirle quién es la puerta, quién es el camino, cuál es la luz que usted debe seguir, hermano, hermana. ¿Por qué la palabra de Dios está escrita? Toda palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir y corregir. Para eso es la palabra de Dios, para que nos enseñe, para que nos corrija, para que nos instruya. Por eso el Señor quiere que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque estamos muy fuera del camino del Señor.
Y eso te está causando los problemas que estás viviendo ahorita. Contigo y con tu familia y con tus hijos. Porque no te estás apegando a la palabra de Dios. Apégate, señora, a la palabra de Dios. Ese es el mensaje que debemos de llevar, hermanos. Ese es el mensaje que debemos de compartir nosotros como creyentes y como hijos de Dios. No se me achicopale, hermano. A lo contrario, gócese en el Señor. ¿Verdad? Y testifique con gozo y alegría a la gente, mi hermano, mi hermana. Así que esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Nada hagas por contienda ni por vanagloria. El punto principal es que estés contento donde estés sirviendo dentro del reino de los cielos. El buscar un lugar más prominente significa que estás lleno de ¿qué? De opinión de ti mismo y de orgullo. Si buscas un lugar, hermanos, ¿verdad? Más prominente, donde se te va a ver, donde tú vas a proyectarte, mi hermano, mi hermana, y al rato vas a traer un pantaloncito bien pegado aquí, mi hermano, con la panza de afuera, ¿verdad? Y como tú dices, es que yo soy aquí el Juan Camaney de aquí de los cantos, así que me tienen que soportar como yo venga. No, hermano, así no es. Así dice el Señor, si no hagas eso, te voy a humillar y te voy a bajar de allí y tu caída va a ser más fuerte. Trata de hacer las cosas ¿con qué? Con alegría, con amor, con respeto, mi hermano, mi hermana. ¿A quién? A la presencia del Señor, a la presencia de Cristo. Así que es lo que Dios nos manda. Puede que está lleno de tu opinión, de egoísmo y de ti mismo. El servicio cristiano da gloria a Dios, donde Él te acomode y no tratemos de elevarnos a nosotros mismos. Donde el Señor te acomode, mi hermano, y el Señor te diga, aquí quiero servir. Así que, mis hermanos, es tiempo de levantarnos y es tiempo de servir. Es tiempo de decirle al Señor, aquí estamos, Señor, donde tú me pongas, Señor. ¿Y lo voy a hacer con qué? Con gozo y con alegría. No importa, Señor, si tengo que lidiar con los niños todo este año. Dame la gracia, la paciencia, dame el amor, dame también, Señor, la habilidad para tratar con esos niños. Dame esa gracia, Señor. Con los niños de también, Señor. Esos bebés, también dame, Señor. Dame, Espíritu Santo, yo sé que tú me vas a ayudar, que me vas a dar fuerza y me vas a dar la gracia. Hermanos, mostremos amor y humildad al Señor y también mostremos el deseo y de servir y con amor y con compasión a aquellos que necesitan ser servidos, hermanos. Somos un cuerpo, hermanos, y todos debemos estar, ¿qué? Unidos. Todos. Debemos de estar unidos porque somos el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Tenemos que tener un mismo propósito, hermanos. Y el mismo propósito es siempre predicarles, enseñarles la palabra de Dios a la gente que no conoce el reino de los cielos. Imagínense, hermanos, le decía yo a una persona, imagínate que llegue a venir Cristo en estos días. Imagínate que el Señor levante y tus hijos y tu esposa o tu esposo se quede. Qué tristeza, ¿verdad? O que tú hubieras tenido mucha oportunidad de testificarle a tanta gente, pero la vida y la conducta que tú llevabas como creyentes fuera de la iglesia, pues no era muy aceptable para ellos. Pero si tú te dispones a decir, bueno, tengo la oportunidad y el privilegio de conocer tanta gente, voy a compartirle la palabra de Dios. A lo mejor algunos sí te van a rechazar, hermanos, pero otros tal vez sí te van a escuchar, hermanos. Y sí tal vez algunos vas a invitarlos para que cambien su forma de vivir, mi hermano, a través de la palabra, a través del evangelio del Hijo de Dios. Y vas a ayudar a mucha gente. Pero ahí debe estar ¿qué? El deseo y la compasión también de ayudar a esa gente, porque esa gente está enferma, como este hombre que se encontraba ahí enfermo con la cara así hinchada, dice la palabra de Dios. Pero el Señor tuvo ¿qué? Compasión de ese hombre. Así debemos de tener compasión de la gente, mi hermano, mi hermana, aún de tu propia familia. Hermanos, esto es verdad, hermanos. Si no están en el reino de Cristo, si no tienen al Espíritu Santo, se van a quedar. No se van a ir, mis hermanos. No van a entrar al reino de los cielos.
Si no tienen el Espíritu de Dios, uno tiene que estar pidiéndole a Dios misericordia para que ellos vengan y entren al reino de los cielos. Que no será solamente usted que se vaya, mi hermano, sino que todos se vayan. Y ese es el compromiso que tenemos con el Señor. Porque un día vamos a llegar usted y yo al reino, hermanos. Y un día el Señor nos va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué te dije? ¿Cuál era el mandato? Yo les dije claramente, es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Que si tú vas, le enseñas y le predicas y no crees, pues tú has librado tu alma. Pero si no vas, entonces esa alma la voy a demandar de ti. Es lo que dice Ezequiel capítulo 3. Esa alma la voy a demandar de ti. Hermanos, ¿a quién se le dio la llave? A Pedro. ¿Y Pedro a quién se la pasó? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Tenemos la llave para que la gente entre o la gente se pierda. La llave es el Evangelio, la predicación del Evangelio. Esa es la llave. Usted predica el Evangelio, hermanos. La gente, si usted no le predica, quiere decir que no le está abriendo para que entre. Si no le predica, hermanos, y si no le predica, le está cerrando la llave. Entonces esa persona va a ser condenada y va a ser enviada al lago de fuego. Porque no se va a poder salvar. No va a poder entrar al reino de los cielos, mi hermano. Tiene que venir solamente por medio de Jesucristo y tiene que tener el sello del Espíritu Santo. Dice que los ángeles van a venir y van a levantar a sus escogidos. Ellos van a saber si tenemos el sello o no lo tenemos, hermanos. No porque pertenecemos a la Iglesia Nueva Jerusalén, porque usted hizo una decisión personal por Cristo Jesús. Y usted se convirtió en un siervo del Hijo de Dios. Usted sigue la enseñanza del Hijo de Dios. No voy a ser como las personas, hermanos. Me ha tocado visitar algunos hogares. Y he entrado a los hogares y dicen que son cristianos, que son hijos de Dios, pero tienen imágenes religiosas. No, hermanos. El verdadero Hijo de Dios renuncia y se aparta de eso. Su Señor es Jesucristo. Nada más Jesucristo, mi hermanos. Y a Dios se le adora ¿en qué? En espíritu y en verdad. No se le adora por medio de imágenes. No te harás imagen de ninguna semejanza, es lo que dice el primer mandamiento. No las honrarás, no te vas a inclinar a ellas. Si usted es un creyente, hermanos, tiene que renunciar. Y no regalarlas tampoco. Deuteronomio capítulo 7, versículos 17, 18, 19 y 20. Dice que la vas a aborrecer, aunque fuera de oro y de piedras preciosas, hermanos. De toda la vas a aborrecer, dice. La vas a destruir. Para que no haya ¿qué? Anatema en tu casa. Porque es maldición en tu casa. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? 1 Corintios 19 y 20. Antes bien los gentiles sacrifican, dice, ¿a quién? A los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes sean ¿qué? Partícipe con los demonios. Hermanos, la iglesia no debe participar. ¿Con quién? Con los demonios. Es que tienes que hacer un parteaguas. Lógicamente, la gente que está muy atada se va a ofender y se va a lastimar, mi hermano. Pero eso es la verdad. Y si reciben la verdad, ¿qué va a hacer la verdad? Los hará libres. Porque esa es la verdad, hermanos. Y si reciben la verdad, esa gente va a ser libre. ¿Y qué va a hacer la gente? Honrar y exaltar al que vive, que merece la gloria y la honra y la alabanza al Hijo de Dios. Por eso es importante. Así que, mis hermanos, no tratemos de ¿qué? De elevarnos a nosotros mismos, mis hermanos. Primera de Pedro 5, 6, dámelo por favor. Gallita. Dice así, mis hermanos. Léalo conmigo. Pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte. Entonces tenemos que humillarnos, hermanos, ¿bajo qué? La poderosa mano de Dios, o el mandamiento y la enseñanza del Hijo de Dios, porque somos seguidores de Jesucristo. Nosotros no somos seguidores de quién, de Carlos Russell,
¿De quién? De Joseph Smith, de Elena G. de White. Nosotros somos seguidores de quién? No somos seguidores del Papa, somos seguidores de Cristo Jesús. ¿Va? Y seguimos ¿qué? El Evangelio del Señor Jesucristo. Y estamos ¿qué? Cautivos en el Evangelio y en la palabra de Dios. Ahí está ¿qué? Nuestra enseñanza. Creemos que Jesucristo es el único Señor. No hay dos señores. No hay alguien que pagó por nosotros. Somos solamente siervos de Cristo Jesús. No creemos en Mahoma, en Confucio. Toda esa gente no creemos, hermanos. Usted y yo creemos en el Señor Jesucristo. Y Cristo nos dice, así deben de ser mis siervos y así deben de vivir mis siervos. Dice, pero dijo el Señor, dice, humíllense bajo la poderosa mano para que Él te exalte cuando fuera, o sea, cuando fuera tiempo. En otras palabras, no busquen los lugares de mayor honra. Aquellos que nadie quiere, búscalos, ¿verdad? Y cuando fuera tiempo, el Señor te va a exaltar. Cuando fuera tiempo, ¿verdad? Pero no piense que ya llegando y porque es el presidente de Nogales, el Señor lo va a poner inmediatamente que predique. No. Vete a lavar allá los trastes, lo hace el Señor. Vete a lavar allá los pisos. Vete a limpiar los baños. Pero soy el presidente de aquí de Nogales. Tú no eres nadie. Así le dice el Señor, hermanos. No somos nadie nosotros, hermanos. El que vale la pena es Jesucristo. El que debe ser exaltado es Jesucristo. Así que eso es orgullo soberbia, mis hermanos. Así que debemos de ¿qué? De estar dispuestos, hermanos, a servir aún en los lugares que no son vistos por la gente, hermanos. Aquí sirvo, Señor, aquí me gozo, aquí me deleito. Todos lo que lleguemos a hacer sin Dios, mi hermano, dice, fracasaremos miserablemente. Esa es una frase de John McDowell. Todo lo que lleguemos a hacer sin Dios o sin Cristo, fracasaremos, dice, nosotros miserablemente. La escribió John McDowell. Jesús, el Hijo de Dios, se merece el lugar más alto. Es el único que merece el lugar más alto, hermanos. De hecho, dice la palabra de Dios, cuando se iban a abrir los sellos, Juan estaba diciendo, estaba llorando yo, dice. Porque no se encontraron ninguno, dice, ni en los cielos, ni en la tierra, que estuviera listo para abrir los sellos. Y le dijo el ángel, no llores, dijo. Porque el Hijo de Dios, aquel que vino y dio su vida, Él es el que lo va a abrir. El único que los pudo abrir más. Y empezó a abrir los sellos, el Señor. Capítulo 5, 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Hermanos, Él merece solamente el lugar más alto. Y sin embargo, ¿qué hizo? Tomó el lugar más bajo. Él merecía lo mejor, hermanos. ¿Dónde nació? ¿Dónde lo pusieron? En un pesebre. Él no merecía eso, hermanos. Sin embargo, tomó el lugar más bajo por usted y por mí. Dijo que no tenía dónde recostar su cabeza, dónde dormir, que las aves tenían sus nidos y las zorras sus cuevas, pero él no tenía dónde dormir. El lugar más bajo. Aún de los animales, hermanos. No merecía eso el Señor. Y en veces nosotros queremos los carros del año, los celulares, hermanos, que van saliendo. Yo traigo uno aquí que le llaman, ¿cómo le llaman estos? Que salen en el Mysoro. Pero los chamacos, ¿qué quieren? El último, el que salió. El de la manzanita. Ese es. Y si no me lo dan, aviento y pataleo y chillo y me revuelco hasta que me lo den. Quieren el lugar más y quieren lo mejor, hermanos. Eso, hermanos,
manifiesta que van a ser orgullosos y soberbios. Dele 2 nalgadas y dígale, ahora no te doy nada. Hasta que aprenda a ser obediente y aprenda a sujetarse. Hasta que aprenda a lavar toda la casa, trastes, baños, limpiar su cuarto, su casa y todo el patio. Eso lo voy a ver un mes. Si en un mes no haces eso, hijo, no hay celular. Se acabó el celular. Hermanos, es como va a aprender. Pero si ya chilló, pataleó y está llorando ahí, mi hermano, y usted dice, pobrecito, está enfermo, le va a pegar un ataque, no es que se lo dé. No, hermano, dele 2 nalgadas bien dadas y métalo al baño, allá al baño y que se quede media hora ya solo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tomó el lugar más bajo. Por eso dijo Pablo, ¿ganó un qué? ¿Qué ganó Jesús? Un nombre, que es sobre todo nombre. Y Dios lo exaltó ¿hasta dónde? A lo sumo. Por eso ganó un nombre. Y lo ganó, hermanos, como humano, porque ya como Dios ya lo tenía. Para enseñarnos el camino y a enseñarnos cómo se vive en el reino de Dios. Él tomó esa figura para decirnos, así se vive en el reino. Así van a ser bendecidos. Así van a tener la gracia y el poder que yo les otorgo a ustedes. De otra manera no va a venir la bendición para ustedes. Sigan este camino. Esperen. Cuando sea tiempo, Dios los va a exaltar. No se preocupen. No es el tiempo todavía. Por lo pronto sigue sirviendo y sigue buscando a aquellos que aprovechan las oportunidades. Si ellos no lo quieren, tú tómalas, tú agárralas. Y séme fiel y el Señor, hermanos, que mira todo y que Él no es injusto para olvidar tu buena obra, Él te va a recompensar. Y Él te va a bendecir. Así que si te ponen allá a recibir con la mejor cara, hermano Francisco, hermana Patti, ¿verdad? Esa cara de limón que tienen, quítese la mano. Con gozo y alegría, mis hermanos. Así que yo quisiera cambiarla, pero ya es lo que tengo, hermanos. Ya no puedo cambiar nada, ¿verdad? Pero a lo mejor usted sí puede cambiar algo. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.